Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy traemos un vídeo que les advierto es realmente impactante y lamentablemente trae noticias que nos han dejado a todos en shock. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un grave accidente que ha involucrado a dos figuras muy queridas y reconocidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos, y la noticia de este incidente ha causado revuelo y preocupación en redes sociales y en los medios. Por eso, hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre lo que ha sucedido, basándonos en la información que ha salido a la luz, con la prudencia y el respeto que una situación así amerita. Antes de empezar, quiero pedirles un favor muy grande: si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y sobre todo, nos ayudan a seguir trayéndoles contenido interesante y de actualidad. Su apoyo es invaluable para nosotros y nos permite continuar informando y conectando con nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a entrar en materia con esta noticia tan delicada. La información sobre este accidente comenzó a circular de forma muy rápida, casi viral, y como suele suceder en estos casos de gran conmoción pública, al principio había mucha confusión y, lo que es peor, una avalancha de especulaciones sin fundamento. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores, con mensajes contradictorios y datos poco contrastados. Sin embargo, con el paso de las horas y gracias a la labor de algunos medios de comunicación serios y a la cautela de fuentes cercanas, se han ido confirmando algunos detalles cruciales que nos permiten tener una imagen más clara, aunque aún incompleta, de lo sucedido. Según las fuentes más fiables que hemos podido consultar y que han sido citadas por diversos medios turcos e internacionales con buena reputación, Hande Erçel y Kerem Bürsin se encontraban viajando juntos cuando ocurrió el percance. Es importante destacar, y esto es un punto que ha generado cierto alivio en medio de la angustia, que por lo que se sabe hasta ahora, no se trata de un accidente de tráfico en el que hayan estado involucrados otros vehículos o personas. Esto significa que la tragedia, si bien grave, parece haber sido un incidente aislado, centrado en su propio desplazamiento. A pesar de esta matización, la gravedad de la situación no disminuye en absoluto. El accidente ocurrió en una zona específica. Por respeto a la privacidad de los involucrados y la delicadeza del tema, no vamos a detallar geográficamente la ubicación exacta. Sin embargo, sí podemos decir que sucedió mientras se desplazaban de un lugar a otro, en un trayecto que presumiblemente era de cierta importancia para ellos. Los primeros reportes que comenzaron a filtrarse hablaban de un suceso repentino y alarmante, de esos que dejan sin aliento y que generan una inmediatez en la preocupación. Lo más preocupante y lo que sin duda ha generado tanta alarma y consternación, es la magnitud de las lesiones sufridas por ambos. Aunque los detalles médicos exactos suelen ser información confidencial, y entendemos perfectamente esa postura de privacidad y respeto hacia la salud de las personas, se ha informado que tanto Hande como Kerem sufrieron heridas que requirieron atención médica inmediata y, lamentablemente, hospitalización. Las noticias iniciales que trascendieron hablaban de un estado de salud que generaba mucha preocupación, incluso de cierta gravedad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y gracias a los cuidados médicos recibidos, la situación parece haber evolucionado de manera más estable, aunque es fundamental recalcar que todavía es delicada. Se menciona que ambos recibieron atención de urgencia en un centro médico cercano al lugar del accidente, un lugar al que fueron trasladados con la celeridad que la situación requería. Los equipos médicos actuaron con profesionalismo y dedicación, priorizando la estabilización y el tratamiento de sus dolencias. Las razones exactas que llevaron al accidente aún no están completamente claras, y aquí es donde la cautela se vuelve imprescindible. Se habla de diversas posibilidades, especulaciones que, como mencionamos, debemos manejar con pinzas. Algunas de estas hipótesis, aún sin confirmar, apuntan a un posible problema mecánico en el vehículo en el que se desplazaban, o quizás a alguna circunstancia externa imprevista que desencadenó el suceso. Lo que sí es seguro y lo que confirman todos los reportes, es que fue un evento súbito, que los tomó por sorpresa y que tuvo consecuencias físicas importantes. La reacción del público y de los medios no se hizo esperar, y fue prácticamente inmediata. Inmediatamente después de que la noticia empezara a difundirse, las redes sociales se inundaron de una marea de mensajes de apoyo, de solidaridad, de profunda preocupación y, por supuesto, de fervientes deseos de pronta recuperación para Hande y Kerem.
Sus seguidores, que son millones en todo el mundo, una legión que los admira y los ha acompañado en sus carreras, han estado increíblemente pendientes de cualquier actualización, por mínima que sea. Es realmente conmovedor y edificante ver cómo la gente, ante una adversidad que afecta a figuras tan queridas, se une en momentos difíciles para enviarles energías positivas, para enviarles fuerza y esperanza. Sus familias y amigos más cercanos, esos pilares fundamentales en la vida de cualquier persona, también han estado a su lado, brindándoles todo el apoyo incondicional necesario en esta difícil etapa. Se han movilizado para estar presentes, para ofrecer consuelo y para garantizar que reciban la mejor atención y el mayor afecto en su proceso de recuperación. Es en estos momentos cuando el vínculo humano se fortalece y se demuestra la importancia de las relaciones personales. Hasta el momento, y esto es crucial recalcarlo, no hay una versión oficial única y definitiva sobre las causas exactas del accidente. Los equipos de investigación, o las instancias pertinentes, estarán trabajando para esclarecer todos los detalles, pero como es natural en estos casos, la prioridad absoluta es la salud y el bienestar de Andy y Kerem. Lo que sí podemos confirmar con seguridad es que ambos están recibiendo la mejor atención médica posible, con los mejores profesionales a su disposición, lo que es una gran tranquilidad. Se ha intentado contactar a sus representantes legales y a sus equipos de comunicación para obtener más información, pero como es completamente comprensible, la prioridad en estos momentos es la recuperación de los afectados, y la discreción es un elemento fundamental y necesario en casos de esta índole. La información que se comparte suele ser muy medida y controlada, precisamente para no generar mayor estrés o preocupación en los involucrados y sus familias. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cautelosos con la información que circula, especialmente en las redes sociales, y evitar caer en especulaciones sin fundamento. Estas suposiciones, además de ser irrespetuosas, pueden generar angustia innecesaria. La información que compartimos hoy se basa, reiteramos, en los reportes más confiables que hemos podido verificar a través de fuentes periodísticas serias y contrastadas. Es importante recordar, para quienes quizás no los conozcan tan a fondo, que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas muy talentosos, carismáticos y enormemente queridos, que han conquistado al público tanto en Turquía como a nivel internacional con su talento, su dedicación y su encanto. Muchos de nosotros los conocemos por su participación en exitosas producciones televisivas, que han sido un verdadero fenómeno de audiencias y han dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Su química en pantalla, su conexión actoral, ha sido objeto de innumerables comentarios, de admiración y de sueños de muchos fans. Verlos pasar por una situación tan difícil, tan ajena a los flashes y los aplausos, es realmente desalentador y nos recuerda la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen brillar con luz propia. En este tipo de situaciones, la empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos anteponer a cualquier otra emoción. Si bien es natural sentir curiosidad y una profunda preocupación por personas a las que admiramos, debemos recordar siempre que detrás de las figuras públicas hay seres humanos, con sus propias vidas, sus emociones, sus miedos y sus momentos de vulnerabilidad. Lo más importante ahora, más allá de cualquier detalle del accidente, es su completa recuperación. Ese debe ser nuestro único y principal deseo. Por ahora, la información más reciente que tenemos es que se encuentran en proceso de recuperación. Los partes médicos más recientes, aunque escuetos y respetando la privacidad, sugieren una evolución favorable. Esto significa que paso a paso van saliendo adelante. Sin embargo, es importante ser realistas, la recuperación completa, especialmente después de heridas serias, puede llevar tiempo. Implica paciencia, cuidados médicos continuos y un proceso de rehabilitación. Les deseamos de todo corazón que sanen pronto, que el dolor disminuya y que puedan volver a estar con sus seres queridos, rodeados de afecto y cuidado. Y eventualmente, cuando estén completamente recuperados y se sientan listos, que puedan retomar sus actividades profesionales, esas que tanto disfrutan y que tanto nos brindan a nosotros, sus seguidores. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos abordado la impactante noticia del grave accidente que sufrieron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos intentado ofrecerles un resumen de lo que se sabe hasta ahora, basándonos en información verificada y apelando siempre a la prudencia y al respeto ante una situación tan delicada. Recordamos que afortunadamente los reportes más recientes sugieren que ambos se encuentran estables y en proceso de recuperación, aunque las heridas fueron serias y requirieron atención médica inmediata. Agradecemos de corazón que hayan estado con nosotros hasta el final de este vídeo.
Sabemos que es una noticia que entristece y preocupa a muchos, y queremos que sepan que compartimos esa sensibilidad. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema, y les invitamos encarecidamente a que compartan sus pensamientos, sus mensajes de apoyo y sus fervientes deseos de pronta recuperación para Ande y Kerem en la sección de comentarios aquí abajo. Sus mensajes de cariño y de fuerza son sumamente importantes en momentos como estos, y estoy seguro de que ellos, de alguna manera, podrán sentir ese respaldo colectivo. Y si este vídeo les ha parecido informativo, les ha ofrecido la claridad que buscaban y sobre todo, les ha gustado dentro de lo que cabe dada la naturaleza de la noticia, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos informados, siempre con la cautela y el respeto que la situación requiere. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a suscribirse y activen la campanita. Su apoyo constante es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes, informando con responsabilidad y conectando con nuestra comunidad. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Manténganse informados, manténganse seguros y sobre todo manténganse unidos.